esta primera pregunta en relación a el tema de la normalización, porque creo que algo que creo que precisamente estamos trabajando desde un poco de la pedagogía, por ejemplo, del poder contribuir desde la contribución, por ejemplo, más allá de pensar una intervención, que a veces también eso genera un poco de ruido, pero sí desde la contribución que puedo contribuir a poder cambiar esos escenarios. Primero, yo creo que tenemos que pensar en estrategias pedagógicas que puedan ayudar a mirar, ¿no? Y yo creo que las acciones que se puedan generar, el primer paso es empezar en la toma de conciencia. Por eso hablamos de que estas pedagogías tienen como un tema fundamental lo dialógico. Entonces, lo dialógico, si no dialogamos, si no escuchamos, si no aprendemos a escuchar, si no aprendemos en tanto estamos como parte también de en ese contexto, no podemos reconocer la diversidad, en este caso, si hablamos de violencia, la magnitud que tiene la violencia, por ejemplo, ¿no? Y la violencia no solamente es un acto meramente de coacción o de fuerza, por ejemplo, ¿no? Sino hay una serie de formas que la violencia aparece, entre ellos el silencio, ¿no? Entonces, los silencios también dicen mucho. Es decir, que los cuerpos, o la vida como tal, ahí ha sucedido en esa experiencia de desigualdad, en esa experiencia de violencia, en esa experiencia de poca justicia y de una experiencia de inseguridad. La gente ha configurado formas de sobrevivir, ¿no? Porque ahí siguen estando, ¿no? Entonces, eso es importante, es decir, que hay una potencia fundamental ahí de las personas, porque lo que más prevalece son estigmas, ¿no? Lo que más prevalece de las personas que viven ahí son estigmas. Entonces, tenemos que empezar a bajar esa mirada también desde fuera, que a veces pensamos que llevamos como como la medicina, ¿no? Entonces, pensar que esas estrategias han contribuido, pero también pueden existir otras, ¿de acuerdo? También pueden existir otras. Para eso yo propongo también esta parte de la imaginación como un recurso fundamental que nos pueda llevar, pero la imaginación también empezar a partir de esto que también llamo empatía corporal, es decir, ponerte también en ese lugar, en estas circunstancias también como un ser humano, una vida que está siendo afectada también de alguna manera, y que de alguna manera tú tienes ese eco en esa realidad. Decir que la violencia, y encontrar todos, indagar, lo que llamo indagar en lo destruido hacia adentro y hacia afuera, que son elementos muy fundamentales de estas metodologías. ¿Cómo podemos indagar en la afectación, en lo que se ha destruido, en este caso los vínculos, en la afectación en tanto, cómo se ha llegado a pensar en que estas personas puedan decir que no lo cuestionen, por ejemplo, ¿no? Porque así pasa. Es decir, hay relaciones, en este caso, por ejemplo, de afecto, de pareja, que no se cuestionan. ¿Por qué? Porque también entonces ya nos habla de una realidad, de esos cuerpos de mujeres, de esos cuerpos de jóvenes, en donde hay toda una estructura social, una violencia que se ha enquistado precisamente ahí. Entonces, ahí es donde creo que es importante hacer mirar con eso que yo llamo, es cómo podemos extraer estas violencias como parte también de esta metodología, y que esto puede ayudar también a poder visibilizar. Entonces, lo dialógico y después la materialización. Y ahí viene el arte. El arte entonces es como el elemento, y ahí voy a la primera pregunta. El arte nos ayuda a desdoblar, pero el arte en sí solo no ayuda, porque entonces estamos hablando de que este arte nos ayuda sin duda a poder desdoblar, a poder extraer y poner ahí en elementos fundamentales fuera. ¿Cómo son esas afectaciones? ¿Qué características son? ¿Cómo lo representan? ¿Cómo lo miran desde las cosas materiales que hay ahí alrededor? ¿Cómo, de qué forma es esa afectación? ¿No?
pues también puede ser como lo más concreto, decir, ah, bueno, pues una cinta de mastic en la boca, por ejemplo. O tal vez que eso no era, sea lo único, porque para llegar a eso hay un proceso de bocetar esa afectación. Es decir, cómo es esa afectación, cómo está afectando en el cuerpo y en dónde. Entonces, es parte de un proceso de llevar allá. Es decir, el performance, antes de que suceda, pasa por un proceso primero de lo dialógico, después del que a otros les pasa y también a mí me pasa, por lo tanto lo puedo dialogar y por lo tanto ahí hay una sinergia colectiva. Es decir, es otro que le pasa a lo otro, también me pasa a mí y por lo tanto fluye. Y aquí hay algo que de repente a veces es como complicado, a veces, ¿cómo le voy a hacer para trabajar la violencia con un grupo, ¿no? ¿Cómo le hago? De repente es como primero pues lanzarte, primero pues tienes que generar las sinergias. ¿Cuáles son las sinergias? Pues que todos somos afectados. La afectación como forma también de construir estos elementos en colectivo. Si le pasa a ella, yo puedo dialogar, que también puedo externar, puedo poner ahí fuera esto que también le pasa a los otros. Y eso obviamente ya es el trabajo del arte. Entonces podemos hablar de muchos ejercicios para esto, pero ahí hay algunos que hemos hecho muy públicos en un libro que por ahí con la maestra Cristina, la doctora Cristina también estuvo participando, que ojalá y se los pase, por ahí están, que lo publicó la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, y ahí yo hablo acerca de estas pedagogías ante la violencia, el daño y el maltrato y dos ejercicios. Pero bueno, esos ejercicios nos ayudan para poder ir trabajando poco a poco. Entonces, cuando ya estamos trabajando con el cuerpo físico, pues entonces, bueno, ya hay como una disposición de hacerlo, ¿no? Porque dice, algo empecé a desnormalizar, algo empecé a mover dentro, algo empecé, pero que no solo no lo voy a hacer, o solo no se hace, pero si el otro lo está haciendo, es decir, algo en común tenemos. Entonces, lo común como pensarla desde la afectación como un elemento de lo común, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental que podamos, que no perder de vista que es parte de lo que hay en estos ejercicios y que el arte ayuda precisamente como a desdoblar, el que el cuerpo empiece como a trabajar con eso, empiece a sentirse como parte de que algo que está, pero ya no está dentro, sino está afuera. Todas estas prácticas al final terminan en un proceso emancipatorio, es decir, el cuerpo logra liberarse. El cuerpo logra desatarse, el cuerpo logra dejar por ahí tirado los materiales, ¿no? El cuerpo logra poner ahí en la mesa algo que ya se fue. El cuerpo con el arte logra ver los colores de la violencia y los pinta o los raya y los deja ahí, ¿no? Entonces, esos ejercicios que yo llamo la extracción de la violencia, como parte de esa metodología, que ahí viene en este librito, y que lo hemos por ahí publicado en otros materiales, también en Claxo, por ahí en otros materiales ahí viene esta metodología y el tema de lo material. Entonces, en el libro también tenemos el libro que se llama Taller Mujeres, Arte y Política, Experiencias, no, Vida que resurge en las orillas, experiencia del Taller Mujeres, Arte y Política. Entonces, lo colectivo es fundamental. Entonces, las sinergias que se puedan generar en lo colectivo son fundamentales. El trabajo colectivo es fundamental para poder trabajar las violencias, porque solamente así logramos buscar como estos elementos de, de coincidencias y trabajar el tema de la empatía y trabajar, es decir, que estamos ahí no para poder, no sé, llevar como la receta, sino para poder, este, eh, generar estrategias que puedan reparar, mirar y de una manera también liberarse, ¿no? Eso puede decir hasta este momento.